amigos, decir cosas malas de alguien, chismear, hablar mal, sentir celos y envidia, todo esto detiene tu progreso y tu felicidad. Estos comportamientos afectan profundamente la dirección de tu vida. Pero, ¿puedes cambiar lo que está escrito en el destino? En esta hermosa historia de hoy, descubrirás si lo que está escrito antes de nuestro nacimiento se puede borrar. Amigos, esta historia es muy educativa, importante y enriquecedora. Te pido que permanezcas con nosotros hasta el final. Antes de comenzar, dime en los comentarios desde qué rincón espectacular del planeta nos acompañas hoy. Namaste, amigos. Después de mucho tiempo, nació un niño en un pequeño pueblo, trayendo una inmensa alegría al granjero y su esposa. La noticia se esparció rápidamente y todas las personas de los alrededores venían a felicitar al granjero y a conocer al recién nacido. Una mañana, en medio de la celebración, un mendigo apareció pidiendo limosna fuera de la casa del granjero. Dado que era un día de júbilo, el granjero decidió invitar al mendigo a entrar y le ofreció un lugar para sentarse. Al entrar, el mendigo reveló que en realidad era un sabio llamado Mahatma. La presencia del sabio llenó de asombro a todos los presentes. El granjero, emocionado, le dijo al sabio: «Mahatma, después de mucho tiempo ha nacido un niño en nuestra casa. Es una bendición tan grande que nos gustaría que usted, con su sabiduría y bendiciones, le diera un nombre a nuestro hijo». Mahatma, con una sonrisa benevolente, tomó al niño en sus brazos y al mirarlo, notó un signo especial en su brazo. Era una marca que indicaba un destino grandioso, un Raj Yoga. Raj Yoga es un término de la astrología de India que se refiere a una combinación específica de planetas que indica un gran éxito, autoridad, riqueza y poder. La palabra Raj significa rey y Yoga significa combinación o unión, por lo que Raj Yoga literalmente significa combinación real o unión real. Cuando se dice que alguien tiene un Raj Yoga en su carta natal, se interpreta que esa persona tiene el potencial de alcanzar una posición alta en la vida, similar a la de un rey o un líder. El sabio se sorprendió al ver la marca en el brazo del niño. Cuando el granjero vio al santo tan sorprendido y preocupado, le preguntó: «Mahatma, ¿qué pasa? ¿Por qué pareces tan preocupado?». El santo respondió: «Hijo, no estoy preocupado, sino muy feliz porque tu hijo es muy afortunado. El destino de tu hijo está marcado para ser rey». El granjero dijo: «Mahatma, no entiendo lo que quieres decir». El santo respondió: «Hijo, este niño será rey algún día. Se casará a la edad de 16 años con la princesa de este reino y luego se convertirá en el rey de esta ciudad». Al escuchar las palabras del santo, Pedro, el granjero, se puso muy contento. La noticia rápidamente se extendió por el pueblo, aumentando aún más la alegría y las felicitaciones para la familia. Cuando la gente se enteró de que el hijo del granjero sería algún día el rey de esta ciudad, todos comenzaron a venir a verlo. Un día, el rey de ese reino estaba cazando ciervos y se adentró profundamente en el bosque. A pesar de sus esfuerzos, no pudo atrapar al ciervo y, agotado, comenzó a sentir una sed intensa. Sin encontrar ningún río o estanque cercano, el rey deambuló por el bosque durante horas, buscando desesperadamente agua. Finalmente, después de mucho vagar, el rey llegó a un pequeño pueblo donde vivía Pedro, el granjero. Allí vio a un sabio y le pidió agua. El sabio le pidió al rey que esperara y fue a su cabaña a buscar agua. Al regresar, el sabio le ofreció agua al rey, quien comenzó a beber con avidez. Después de beber el agua, el rey notó que muchas personas se reunían afuera y se dirigían en una misma dirección a algún sitio. Intrigado, el rey le preguntó al sabio sobre esas personas. El sabio respondió: «Todos se dirigen a la casa de Pedro, el granjero. Ha nacido un niño muy afortunado en su hogar y un sabio ha hecho una profecía sobre él». El interés del rey se despertó aún más. «¿Qué clase de profecía?», preguntó con curiosidad. El sabio explicó: «Mahatma ha predicho que este niño,
cuando cumpla 16 años, se casará con la princesa de este reino y eventualmente se convertirá en el rey. Al escuchar esto, el rey se enfureció y pensó: ¿cómo puede el hijo de un simple granjero casarse con mi hija? El rey, enfadado, le dijo al sabio: «Monje, yo soy el rey de este reino, ¿y qué piensas tú? ¿Cómo voy a permitir que la hija de un simple granjero se case con mi hija?» El sabio respondió: «Majestad, lo que está escrito en el destino de este niño no puede ser borrado por nadie». El rey, lleno de orgullo por su poder, replicó: «Monje, voy a demostrarte que puedo cambiar lo que Dios ha escrito». El sabio, sonriendo, dijo: «Majestad, veremos a ver qué sucede». El rey saludó al sabio y regresó a su palacio, pero esa noche no podía dormir. La profecía del sabio rondaba en su mente y pensaba en cómo impedir que se cumpliera. Al día siguiente, el rey decidió tomar cartas en el asunto. Se disfrazó de comerciante y se dirigió al pueblo de Pedro, el granjero. Preguntando a la gente, finalmente llegó a la casa de Pedro y llamó desde afuera. Pedro salió y preguntó: «¿Quién eres y por qué has venido?». El rey, disfrazado de comerciante, respondió: «Soy un comerciante de telas y vivo en un pueblo cercano. He oído que en tu casa ha nacido un niño muy afortunado, con un gran destino». Pedro asintió y dijo: «Sí, has escuchado bien». El rey entonces le dijo: «Si no te ofendes, quisiera proponerte algo». Pedro respondió: «Sí, comerciante, dime». El rey, con tono persuasivo, continuó: «Dame a tu hijo y a cambio te daré mucho dinero y me encargaré de su crianza». La esposa de Pedro, que había estado escuchando, intervino y dijo: «No, comerciante, no puedo darte a mi hijo». El rey replicó: «Eres solo un simple granjero. ¿Cómo podrás criar a tu hijo adecuadamente?». Al escuchar esto, Pedro bajó la mirada y dijo: «Sí, comerciante, tienes razón. No podemos criar a este niño adecuadamente». Su esposa, después de un momento de reflexión, dijo: «Está bien, comerciante, estoy dispuesta a darte a mi hijo, pero cuando cumpla 16 años, deberás devolvérmelo». El rey respondió: «Está bien, cuando tu hijo cumpla esa edad, te lo devolveré». Dicho esto, el rey tomó al niño y se fue. El rey llevó al niño a un río. Había planeado abandonar al niño en el río para que muriera, pero al ver la cara inocente del niño, no tuvo el valor de hacerlo. Después de mucho pensar, el rey tomó un cofre de madera, puso al niño dentro y lo dejó flotar en el río, creyendo que el niño se ahogaría y la profecía nunca se cumpliría. Sintiéndose seguro de que el niño no se casaría con su hija, regresó al palacio convencido de que había cambiado el destino. Mientras tanto, el cofre flotó río abajo hasta la orilla del río, donde un rico comerciante estaba ofreciendo agua al dios Sol. Cuando el comerciante abrió el cofre y vio al niño, quedó sorprendido. El comerciante no tenía hijos, así que llevó al niño a su casa. La esposa del comerciante se alegró mucho al ver al niño. Cuando le preguntó al comerciante de dónde venía el niño, él le contó cómo lo había encontrado flotando en el río. El comerciante y su esposa agradecieron a Dios por el niño. El niño creció en la casa del comerciante, que lo llamó Lucas. Así, pasaron 16 años. Lucas se convirtió en un joven muy inteligente y sabio. Un día, mientras el maestro enseñaba al adolescente, este le hizo varias preguntas y Lucas las respondió inmediatamente. El maestro, impresionado, dijo: «Eres muy inteligente y sabio, llegarás a ser una gran persona». Justo en ese momento, el rey, que estaba de camino a otro reino, pasó por allí. Al ver a Lucas, se detuvo y le preguntó: «Hijo, ¿quién eres? ¿Dónde vives? ¿Cuál es el nombre de tu padre?». Lucas respondió: «Majestad, soy el hijo del comerciante Miguel». Tras escuchar esto, el rey se marchó. Después de completar sus asuntos, el rey regresó y fue a la casa del comerciante. El rey le dijo a Miguel: «Tu hijo es muy inteligente y sabio». Al escuchar esto, Miguel respondió: «Majestad, yo no soy su verdadero padre, solo lo he criado, pero es más que un hijo para mí».
El rey, cada vez más curioso, preguntó: «¿Entonces este chico no es tu hijo? ¿De dónde vino?». Miguel le contó toda la historia al rey sobre cómo encontró al niño flotando en el agua dentro de un cofre de madera. Al escuchar la historia, el rey se sorprendió y se dio cuenta de que ese niño era el mismo que había dejado en el río 16 años atrás. Mientras el rey y Miguel conversaban, Lucas llegó. El rey, sin mostrar su sorpresa, le dijo a Miguel: «Tengo un asunto importante en mi palacio y necesitaré la ayuda de tu hijo. Si puedes, envíalo con esta carta a la reina y asegúrate de que llegue sin contratiempos. Le daré 50 monedas de oro». Lucas, al escuchar esto, dijo: «Sí, Majestad, claro que entregaré su carta». El rey escribió en secreto un mensaje, selló la carta y se la entregó a Lucas diciendo: «Hijo, toma esto y entrégaselo a la reina». Lucas tomó la carta y se marchó. Mientras caminaba, atravesó un denso bosque y al caer la noche, se perdió. Pasó horas buscando el camino y finalmente comenzó a buscar un lugar donde refugiarse. Vio una cabaña solitaria y decidió pasar la noche allí. Pensó: «Pasaré la noche aquí». Con esta idea bajó de su caballo y entró en la cabaña. Al entrar, vio a una anciana cocinando. La anciana lo miró sorprendida y le preguntó: «Hijo, ¿quién eres y por qué has entrado sin permiso?». Lucas le explicó que se había perdido y que había llegado allí para pasar la noche. Al escuchar esto, la anciana sintió compasión por él, pero le advirtió: «Hijo, no es seguro que te quedes aquí, ya que esta es una guarida de bandidos. Llegarán en cualquier momento y si te ven aquí, tendrás problemas». Lucas respondió: «Pero madre, no puedo irme en esta noche tan oscura. Si salgo, los animales salvajes me comerán. Es mejor que me quede en un rincón». Diciendo esto, Lucas se acostó en un rincón. Poco después, los bandidos regresaron. Al ver el caballo afuera, le preguntaron a la anciana sobre él. La anciana les contó sobre Lucas, diciendo que era un joven de buen corazón que estaba en una misión del rey. Los bandidos, desconfiados, decidieron interrogar a Lucas. Le preguntaron quién era y qué hacía allí. Revisaron el bolsillo de Lucas y encontraron la carta. Los bandidos, al ver el sello real, sintieron curiosidad y la abrieron. Al leerla, comprendieron la situación. La anciana preguntó qué decía la carta. Uno de los bandidos respondió que la carta ordenaba matar al portador de la carta tan pronto como llegara y enterrarlo lejos. Al escuchar esto, la anciana exclamó: «¡Qué rey tan malvado enviando al joven con una carta que ordena su muerte!». La anciana decidió que debía salvar al inocente. Convenció a los bandidos de escribir una nueva carta y cambiarla por la original. Colocaron la nueva carta en el bolsillo de Lucas y se marcharon. Por la mañana, Lucas se despidió y agradeció a la anciana antes de continuar su viaje. Al cabo de un tiempo, Lucas llegó al palacio y entregó la carta a la reina. La reina leyó la carta, que decía que Lucas era muy inteligente y sabio y que era digno de casarse con la princesa. La carta instruía que se celebrara el matrimonio antes del regreso del rey. La reina, aunque sorprendida por la decisión, vio el sello del rey en la carta y concluyó que Lucas decía la verdad. Así, la reina organizó la boda entre Lucas y la princesa. Cuando el rey regresó unos días después y se enteró del matrimonio, se enfureció. Le preguntó a la reina por qué había hecho eso. La reina respondió: «Majestad, hice lo que ordenaba la carta». El rey pidió ver la carta y al leerla descubrió que decía algo completamente diferente. Lleno de ira, el rey ordenó a los soldados que fueran a capturar a Lucas. Los soldados fueron inmediatamente y trajeron a Lucas. El rey, enfurecido, le dijo a Lucas: «Te has casado con mi hija mediante engaños, pero no te aceptaré como mi yerno». Lucas, sorprendido y confundido, respondió: «Majestad, no he hecho nada para engañarlo». El rey replicó: «¿Quieres engañarme también a mí? No te aceptaré como mi yerno». Mientras discutían, un soldado entró y le dijo al rey: «Majestad, hay un sabio afuera que desea verlo de inmediato». El rey ordenó que trajeran al sabio.
Cuando entró por la puerta, el rey se levantó, lo saludó y le preguntó la razón de su visita. El sabio dijo: «Majestad, parece que no me has reconocido». El rey respondió: «No, no te he reconocido». El sabio, sonriendo, dijo: «Majestad, soy el mismo a quien dijiste hace 16 años que cambiarías lo escrito en el destino». Al escuchar esto, el rey se sobresaltó y recordó todo. Su rostro se tornó pálido y dijo en voz baja: «¿Eres tú el sabio que conocí hace tantos años?». El Mahatma asintió y sonriendo preguntó: «Majestad, ¿has podido cambiar lo escrito en el destino?». El rey, con la cabeza baja y voz quebrada, respondió: «No, sabio, he sido derrotado por el destino». El sabio dijo: «Majestad, nadie puede vencer al destino, así que ahora acepta a Lucas como tu yerno y entrégale tu reino. Es un joven digno y sabio, como se predijo». El rey dijo: «Sabio monje, haré lo que dices». El rey, finalmente comprendiendo la verdad y lleno de remordimiento, pidió perdón a Lucas. Con lágrimas en los ojos, abrazó a su nuevo yerno y proclamó: «Lucas, te acepto como mi yerno y heredero. Perdóname por mis acciones». La noticia se esparció rápidamente por el reino. Lucas fue recibido con honores y el rey, fiel a su palabra, le entregó el reino. Lucas cumplió su destino de convertirse en rey, tal como estaba escrito en las estrellas. Bajo su liderazgo, el reino prosperó y floreció, y la leyenda de su sabiduría y justicia perduró por generaciones. Y así, la profecía se cumplió, demostrando que el destino no puede ser alterado. El sabio, satisfecho, se despidió del rey y de Lucas, sabiendo que el reino estaba en buenas manos. Así que, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Háganoslo saber en la sección de comentarios. Si les gustó, por favor suscríbanse a este canal. Y recuerda que si quieres un saludo personalizado o dedicarle la historia a alguien, puedes escribir su nombre y desde dónde nos ves en los comentarios. Nos vemos en otra historia. Hasta entonces, cuídense y que sus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda iluminando su camino. Gracias. Namaste.